Cuando hablamos de velocidad en el cosmos, solemos pensar en cifras que ya de por sí parecen imposibles. La Tierra, por ejemplo, viaja alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. Júpiter, el planeta gigante, se mueve un poco más lento, pero con una masa tan enorme que domina el equilibrio del sistema solar. Incluso la Luna, nuestro satélite más cercano, completa su órbita a casi 1 kilómetro por segundo. Son velocidades gigantescas en comparación con cualquier vehículo humano, y sin embargo, en términos astronómicos, son apenas pasos tranquilos. Ahora imaginemos algo muy distinto. Un visitante forastero que atraviesa nuestro vecindario con una rapidez que supera todo lo que conocemos. Ese visitante es 3I Atlas, y su velocidad no solo impresiona, sino que rompe todos los récords cósmicos observados para un objeto natural de su tipo. Según cálculos publicados por la NASA en el verano de 2025, este cometa viaja a más de 60 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Traducido a un lenguaje más cercano, hablamos de más de 220.000 kilómetros por hora. Es tan veloz que ningún planeta, ningún asteroide y prácticamente ningún cometa de nuestro propio sistema solar puede compararse. Para entender lo extraordinario de este dato, conviene comparar. El asteroide más rápido conocido dentro del sistema solar, llamado 2021 PH27, viaja a unos 106 kilómetros por segundo en su punto más cercano al Sol, pero lo logra porque está siendo arrastrado por la intensa gravedad de nuestra estrella. En cambio, 3I Atlas alcanza su velocidad en las regiones exteriores, sin asistencia gravitatoria directa, como si hubiera sido disparado desde un cañón invisible hace miles de millones de años. Incluso las misiones espaciales más ambiciosas quedan muy por debajo de esa marca. La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, y hoy el objeto humano más lejano, se mueve a poco más de 17 kilómetros por segundo. La misión New Horizons, que sobrevoló Plutón en 2015, viaja a 14 kilómetros por segundo. Y aunque la Parker Solar Probe supera los 200 kilómetros por segundo, lo hace solo en sus acercamientos más extremos al Sol, en una maniobra que ningún objeto natural podría repetir sin desintegrarse. 3I Atlas, en cambio, sostiene sus 60 kilómetros por segundo de manera estable, en el vacío frío y oscuro del espacio interestelar. La gran pregunta es cómo consiguió esa velocidad. La explicación más aceptada es que su origen estuvo marcado por un evento violento. De acuerdo con un análisis del Observatorio Europeo Austral, es poco probable que una formación estelar tranquila expulse un objeto con tanta rapidez. La hipótesis principal apunta a un encuentro estelar cercano. En algún momento de su historia, la órbita original de 3I Atlas pudo haber sido perturbada por el paso de una estrella masiva. Esa interacción habría funcionado como una onda gravitatoria, lanzando al cometa a través de la galaxia con una energía descomunal. Otra posibilidad es que se trate del resultado de una supernova. Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, su explosión puede lanzar material a velocidades extremas. Si 3I Atlas se encontraba en un sistema planetario cercano, esa onda de choque pudo haberlo arrancado y arrojado al espacio interestelar. Un escenario aún más dramático es el de una hipernova, explosiones todavía más energéticas que no solo destruyen la estrella progenitora, sino que también inyectan elementos pesados y expulsan escombros a velocidades cercanas al límite de lo que la gravedad permite. Cualquiera que haya sido el mecanismo, el resultado es el mismo: un fragmento de hielo y roca que atraviesa la Vía Láctea a una velocidad que lo hace inalcanzable. Y aquí surge otro punto importante. Debido a esa rapidez, 3I Atlas no puede ser capturado por el Sol. La gravedad solar simplemente no es suficiente para frenarlo. El cometa entró, seguirá su camino y saldrá, dejando atrás solo datos y un recuerdo en los archivos de la astronomía. La velocidad también complica la observación. Los telescopios que lo siguen deben calcular con precisión milimétrica su posición futura, porque un error de apenas un segundo de arco puede hacer que se pierda su rastro. A medida que se mueve, cambia de lugar en el cielo cada noche y su rapidez obliga a reprogramar constantemente los instrumentos. Según los astrónomos de la Universidad de Hawái, cada medición de 3I Atlas ha requerido una coordinación internacional inédita para mantenerlo bajo vigilancia. Lo más fascinante es que esta velocidad nos habla directamente de la violencia del universo temprano.
La Vía Láctea no siempre fue la espiral tranquila que vemos hoy. Hubo épocas en que las colisiones entre estrellas y las fusiones de cúmulos estelares eran mucho más frecuentes. 3I Atlas podría ser una reliquia de esos tiempos, un testigo que conserva en su propia trayectoria la huella de un evento cósmico colosal. Y, por si fuera poco, esta rapidez convierte a 3I Atlas en un desafío filosófico. Nos recuerda lo pequeños y lentos que somos incluso en nuestras mayores hazañas tecnológicas. Una nave espacial lanzada hoy tardaría siglos en igualar el trayecto que este cometa recorre en cuestión de años. Cada kilómetro por segundo que suma es un recordatorio de que el universo opera en escalas que apenas empezamos a comprender. Para comprender lo extraordinario de la velocidad de 3I Atlas, es necesario detenernos en las reglas fundamentales que gobiernan el movimiento en el cosmos. En física, todo objeto que viaja en el espacio responde a las fuerzas que lo afectan. En el caso de los cometas y asteroides de nuestro propio sistema solar, esas fuerzas provienen principalmente del Sol y en menor medida de los planetas gigantes como Júpiter y Saturno. Los cometas de la nube de Oort, por ejemplo, suelen desplazarse lentamente durante la mayor parte de su existencia. Solo cuando un tirón gravitatorio externo, como el paso de una estrella cercana, los empuja hacia adentro, comienzan su viaje hacia el Sol. Incluso entonces, sus velocidades rara vez superan los 40 km por segundo al atravesar la región interior del sistema solar. Esto significa que 3I Atlas no solo es más rápido que ellos, sino que prácticamente duplica las cifras que considerábamos normales para estos viajeros de hielo. ¿De dónde proviene esa energía extra? Una respuesta posible es la eyección gravitatoria múltiple. Según un análisis del Centro de Dinámica Espacial de la NASA, un objeto puede ganar enormes velocidades si interactúa con varios cuerpos masivos de manera sucesiva. Imaginemos que 3I Atlas se formó en un sistema estelar binario, es decir, en un entorno donde dos estrellas orbitan entre sí. En esos sistemas, la gravedad es caótica. Los cometas y asteroides que giran en torno a una estrella pueden ser atrapados, estirados y finalmente expulsados por la interacción conjunta de ambas. El resultado es un auténtico disparo cósmico, capaz de acelerar fragmentos a velocidades como las que observamos hoy. Otra hipótesis aún más dramática apunta a la muerte de una estrella masiva. Cuando una estrella explota en forma de supernova, expulsa materia a velocidades cercanas a una décima parte de la velocidad de la luz. Aunque 3I Atlas no alcanza esas cifras, pudo haber recibido un impulso inicial durante un evento semejante. Tal vez orbitaba un planeta gigante que fue destruido por la onda expansiva, y ese colapso lo lanzó fuera del sistema. Esta idea es respaldada por la presencia de elementos inusuales, como el níquel atómico, detectados en su coma. Dichos materiales se forman en los interiores de estrellas y se dispersan durante explosiones violentas. El Observatorio Europeo Austral publicó un estudio en agosto de 2025 sugiriendo que la composición química de 3I Atlas podría ser consistente con un origen en regiones de la galaxia donde las fusiones estelares fueron comunes. En otras palabras, no se trata de un cometa formado en un entorno tranquilo como el nuestro, sino en un lugar donde la violencia cósmica era la norma. Esto explicaría tanto su velocidad como su resistencia estructural. La rapidez de 3I Atlas también tiene consecuencias directas para su paso por nuestro vecindario. Debido a que se mueve tan rápido, el tiempo que pasa cerca del Sol es mucho más corto que el de un cometa normal. Mientras un cometa típico puede tardar meses en recorrer la parte visible de su trayectoria, 3I Atlas atravesará esa región en pocas semanas. Esto significa que los astrónomos deben apresurarse para recolectar la mayor cantidad posible de datos antes de que se aleje. El perihelio, el punto más cercano al Sol, será alcanzado a finales de octubre de 2025. Para entonces, 3I Atlas viajará a casi 70 km por segundo. A esa velocidad, en un solo segundo recorrerá la distancia equivalente a la circunferencia completa de la Tierra. En apenas un minuto se moverá lo suficiente como para cubrir la distancia que separa Londres de Nueva York. Y en una hora habrá recorrido una distancia comparable al diámetro de Júpiter. Una consecuencia inevitable de esta rapidez es que el Sol no tiene poder para retenerlo. En física existe un concepto llamado velocidad de escape. Es la rapidez mínima que un objeto necesita para liberarse de la atracción de un cuerpo masivo. Para el Sol,
Esa velocidad, calculada desde la órbita de la Tierra, es de aproximadamente 42 kilómetros por segundo. 3I, Atlas, viaja muy por encima de esa cifra, lo que significa que no hay manera de que quede atrapado. Pasará, brillará brevemente y seguirá su camino hacia las profundidades del espacio interestelar. Esto plantea un desafío interesante para futuras misiones espaciales. Aunque los ingenieros de la Agencia Espacial Europea han diseñado la misión Comet Interceptor con la esperanza de estudiar un visitante interestelar de cerca, la velocidad de 3I Atlas lo hace prácticamente inalcanzable con la tecnología actual. Nuestras naves simplemente no pueden acelerar lo suficiente para alcanzarlo. Todo lo que podemos hacer es observarlo desde lejos, utilizando telescopios en la Tierra y en el espacio. La rapidez también nos habla de la edad del objeto. Viajar a esa velocidad durante miles de millones de años significa que 3I Atlas ha recorrido enormes distancias a través de la galaxia. Ha podido cruzar brazos espirales enteros de la Vía Láctea, pasar cerca de cientos de estrellas y sobrevivir a incontables encuentros gravitatorios. Si aún conserva hielos y compuestos volátiles, es porque su estructura interna ha permanecido protegida durante todo ese trayecto. Eso lo convierte en una cápsula del tiempo única, un fragmento que nos conecta con la historia más antigua de nuestra galaxia. Los cálculos de dinámica galáctica sugieren que la velocidad de 3I Atlas está alineada con poblaciones de estrellas del disco grueso de la Vía Láctea. Este componente galáctico es conocido por albergar estrellas muy viejas, algunas con edades de más de 10.000 millones de años. Si el cometa realmente proviene de allí, entonces su viaje comenzó mucho antes de que nuestro propio Sol existiera. La rapidez extrema no solo es un fenómeno físico, sino también una firma histórica. La evidencia de un nacimiento en un entorno cósmico completamente distinto al que conocemos. En la práctica, la velocidad de 3I Atlas lo convierte en un visitante efímero. Los astrónomos comparan su paso con el de un tren que atraviesa una estación a toda marcha. Apenas tenemos tiempo de observarlo antes de que desaparezca. Y sin embargo, cada segundo cuenta, porque cada dato que logremos recolectar será irreemplazable. Nunca más veremos a este objeto, ni volveremos a tener una oportunidad igual. En términos de récords cósmicos, 3I Atlas ocupa un lugar único. Es más rápido que cualquier cometa conocido, más veloz que la mayoría de asteroides cercanos al Sol y comparable solo con los objetos artificiales más extremos que hemos construido. Pero lo hace sin motores, sin diseño humano, impulsado únicamente por los recuerdos de un evento cósmico ocurrido hace miles de millones de años. La velocidad de 3I Atlas no es solo una curiosidad astronómica. Es una clave para entender fenómenos mucho más grandes. La dinámica de nuestra galaxia, la historia violenta de los primeros sistemas estelares y los límites de lo que los objetos pequeños pueden resistir durante viajes de miles de millones de años. Uno de los puntos más impactantes es que a esa velocidad, 3I Atlas jamás podrá ser interceptado por la tecnología actual. Según la NASA, incluso si intentáramos enviar una sonda en este momento, no podríamos alcanzarlo. La velocidad de escape de la Tierra es de 11 kilómetros por segundo. La de la órbita terrestre alrededor del Sol es de 30 kilómetros por segundo. Nuestras naves más rápidas no superan los 20 kilómetros por segundo en trayectorias interestelares. Comparadas con los 60 kilómetros por segundo de 3I Atlas, se quedan atrás como bicicletas frente a un tren bala. Esto significa que solo podemos estudiar a este cometa a distancia, con los telescopios más potentes que poseemos. El telescopio espacial James Webb ha detectado las huellas químicas de agua y dióxido de carbono en su coma. El Hubble lo ha seguido en su aproximación al Sol, registrando variaciones en su brillo que confirman su rotación irregular. Y los grandes observatorios en tierra, como el Very Large Telescope en Chile, han identificado elementos como el níquel atómico, que hablan de un origen en entornos cósmicos violentos. Cada observación cuenta porque no habrá segundas oportunidades. La velocidad también tiene un efecto directo sobre su trayectoria futura. Una vez que pase por el perihelio, a finales de octubre de 2025, comenzará su salida definitiva del sistema solar. En diciembre, cuando todavía sea observable desde la Tierra, ya estará acelerando su partida. Para enero de 2026,
su brillo será tan débil que solo los telescopios más sensibles podrán seguirlo. Y después de eso, desaparecerá en la negrura, convirtiéndose en un recuerdo matemático guardado en bases de datos. Pero lo que más interesa a los científicos no es solo la velocidad en sí, sino lo que revela sobre la galaxia. Cada objeto interestelar que logramos captar es una muestra gratuita de un laboratorio natural imposible de recrear aquí. Oumuamua nos enseñó que existen cuerpos con formas y trayectorias inesperadas. Borisov nos mostró que los cometas de otros sistemas pueden parecerse a los nuestros, aunque con diferencias químicas notables. Y 3I, Atlas, nos enseña que hay fragmentos capaces de viajar a velocidades tan extremas que desafían nuestras expectativas. Según un informe de la Agencia Espacial Europea, la dinámica de 3I, Atlas, es consistente con lo que ocurre cuando un sistema planetario es perturbado por un encuentro cercano entre estrellas. Estos encuentros no son raros en la historia de la Vía Láctea. Durante su formación, las estrellas nacieron en cúmulos densos, orbitando unas cerca de otras. En ese entorno, los cometas eran expulsados constantemente, lanzados a velocidades que podían superar con facilidad las cifras que ahora medimos. En otras palabras, 3I Atlas no es un accidente aislado, es una prueba viviente de que nuestra galaxia está llena de fragmentos expulsados en esos encuentros. El reto ahora es detectar más. El observatorio Vera Rubin, inaugurado en 2025, será la herramienta clave para esta tarea. Con su capacidad para escanear el cielo completo cada pocas noches, los astrónomos esperan descubrir varios objetos interestelares cada año. La mayoría serán más pequeños y más débiles que 3I Atlas, pero con el tiempo construiremos un catálogo suficiente para comparar velocidades, composiciones y trayectorias. Cada nueva detección nos permitirá entender mejor qué tan comunes son estas eyecciones cósmicas y qué tan variadas pueden ser. La velocidad de 3I Atlas también nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. A menudo pensamos en la Tierra como un punto estable, protegido por las órbitas regulares de los planetas. Pero la realidad es que vivimos en un entorno dinámico, atravesado de vez en cuando por visitantes que no siguen ninguna regla conocida. El hecho de que este cometa viaje tan rápido nos recuerda que el universo es mucho más salvaje de lo que solemos imaginar. Y sin embargo, hay un lado profundamente inspirador en todo esto. Aunque no podamos alcanzarlo físicamente, podemos medirlo, analizarlo y comprenderlo. Podemos reconstruir su historia a partir de su velocidad y su dirección. Podemos compararlo con modelos de formación estelar y decir, con bastante certeza, que viene de una región de la galaxia poblada por estrellas antiguas. En otras palabras, aunque se mueve demasiado rápido para atraparlo, no se mueve demasiado rápido para nuestra inteligencia. El filósofo griego Heráclito decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Lo mismo ocurre con los objetos interestelares. Ninguno pasa dos veces. Pero mientras fluyen por el cosmos, nosotros podemos detenernos a observarlos. Y en esa observación ganamos algo más que datos. Ganamos perspectiva. Porque lo que hace único a 3I Atlas no es solo su velocidad récord, sino el recordatorio de que el universo no es estático. Está en movimiento constante, lleno de trayectorias que cruzan, colisionan y se dispersan. Y de vez en cuando, uno de esos viajeros pasa lo suficientemente cerca para que lo veamos. Es un espectáculo breve, pero cargado de significado. Por eso, cuando escuches que 3I Atlas viaja a más de 60 kilómetros por segundo, no pienses solo en una cifra. Piensa en la historia que esa velocidad encierra. Una expulsión violenta, un viaje de miles de millones de años, un paso fugaz por nuestro vecindario, y un regreso al vacío interestelar. Piensa en la rareza de estar vivos justo ahora, en la época en la que nuestros telescopios son capaces de verlo. Si disfrutas de este tipo de contenidos, suscríbete al canal. Es la mejor forma de apoyar este proyecto y asegurarte de que sigamos explorando juntos los misterios del cosmos. También deja un comentario con tu ciudad o país. Queremos saber desde dónde estás acompañándonos en este viaje. Porque al final, lo más sorprendente no es solo que un cometa viaje a semejante velocidad. Lo más sorprendente es que nosotros, pequeños habitantes de un planeta azul, tengamos la capacidad de entenderlo.